habéis hablado de la palabra globalismo, que está tan de moda estos últimos días, por lo menos en las redes sociales. ¿Qué opináis vosotros de... Casteando de la lengua, Jano. Para que digan globalismo. Exacto. Globalismo. ¿Qué opinas tú del globalismo, Fer? ¿Tú crees? No, en serio, ahora, ¿tú crees que somos aquí unos globalistas? Estamos en el globalismo. Pues no lo sé, según. Para muchos seguro que sí, claro. Pero en el Hombre, globalismo otánico, tú has criticado mucho a Putin. Entonces tú o estás en si el no, globalismo claro, otanista, o sea, tú tienes doble pecado. tengo, en cierta ocasión a Javier Rubio le dijeron que tenía que percibían mucha otanidad en él. Bueno, pues yo creo que se percibe mucha otanidad en nosotros. Así que el globalismo es un palabra que se han inventado, Jano. Ya está. Antes, si te fijas, tocas que eres muy joven, no te acuerdas. Pero hace 20 años estaban con la gilipollez de la globalización, que les parecía todo lo malo, la globalización. Hacían manifestaciones, lo de Génova, lo de Seattle en el 99. Hubo también una muy gorda en Praga, creo que en el año 2002, si mal no recuerdo. Hubo unos cuantos años que eran los antiglobalización. Pablo Iglesias era un activista antiglobalización, de hecho, en aquella época. Y la cosa se quedó ahí porque la globalización era inevitable, en tanto en cuanto es inevitable desde que el hombre es hombre y nos gusta comerciar con otros semejantes. Ya está, no estamos incompletos y necesitamos a los demás, ¿no? Yo siempre tengo algo que otro deseará y ese otro tendrá algo que yo deseo. Lo único que ha ido pues dando una serie de saltos a lo largo de la historia. La globalización ya existía en el siglo XVII, una globalización mucho más limitada, obviamente, pero ya el mundo estaba globalizado, ¿no? Hasta el mundo romano, por ejemplo, estaba también globalizado en la medida de sus posibilidades tecnológicas. Había comercio entre China y Roma. Se sabe porque se han encontrado monedas romanas en las costas del Índico, ¿no? Es decir, se adquirían productos allí, ¿no? Los chinos básicamente siempre han deseado el oro y la plata de Occidente y lo siguen deseando. Es decir, que siempre ha habido globalización y eso no se puede frenar. Como lo de globalización le sonaba un poco izquierdista, pues esta nueva tropa de derecha identitaria extraña que está teniendo tanto éxito de un tiempo a esta parte, pues ha sacado eso de la globalización, ¿no? Meten a Soros, han creado todo un... Globalismo. El globalismo, ¿no? Eso del globalismo, estás en el globalismo y tal. A mí, que soy viejo ya, todas estas cosas me suenan muy familiares, porque es que las he visto reformuladas ya 300 veces, ¿no? Cada vez que los veo venir tienen a un malo, que es que el malo se les va a morir, que es Soros porque tiene 90 años. Entonces, no sé qué harán el día que les espiche. Su hijo, pero no, ya tienen a su hijo, ya... Ya, pero no tiene tan cara de malo como el padre. Es que el padre es que parece Palpatine, coño, cuando le ves el de la Guerra de las Galaxias. Sí. Entonces, básicamente, si te fijas y estudias un poco ese discurso, es un discurso de puras simplezas, puras suposiciones, en el que se parte ya de una historia de buenos. No se llega al conocimiento, ellos parten del conocimiento. Yo ya sé lo que hay y te lo voy a explicar. En lugar de decir, voy a hacerme una serie de preguntas, voy a tratar de respondérmelas de forma honrada y entonces adquiriré todo o parte del conocimiento que me había propuesto adquirir. No, todo el que te venga, yo ya me sé la lección. Ya te la había... Espera, siéntate que te la voy a explicar. Básicamente estos van de desarrollo y la palabra globalismo suena muy bien. No me digas. ¿Tú contra qué estás? Contra el globalismo. Joder, ¿quién no va a estar contra el globalismo? Si estuviesen algún año más, no lo dirían así tan abiertamente porque es en lo que estaba la extrema izquierda hace no tantos años. Ahora ya no lo dicen. No les ha dado por la antiglobalización. No sé si te has fijado. Sigue con el neoliberalismo, pero la globalización la abandonaron hace unos cuantos años. Sí, eso es cierto. A ver, sí, está claro que todo el tema del globalismo y demás tiene tintes absolutamente conspiranoicos. Siempre hay que montar conspiraciones para explicar prácticamente cualquier cosa que sucede y que no nos gusta. Hay que buscar un malo de carne y hueso, en este caso es Soros, que no dudo que sea bastante malo porque es un socialdemócrata de manual y por tanto alguien cuyas ideas hay que combatir. Pero pretender que hay una especie de conspiración global para, de alguna manera, organizar nuestras vidas, manejarnos totalmente, yo creo que es darle demasiada capacidad intelectual, organizativa y previsora a unos incompetentes que son los que están al frente de los distintos estados. Dicho esto, sí creo que existen, digamos, oportunidades, ventanas para que el Estado crezca, para que el Estado se expanda. Y algunas de esas oportunidades, claro que se están aprovechando. La Agenda 2030 pues no deja de ser un lema para justificar una expansión del tamaño del Estado, incluso para poder crear entidades supranacionales
para hacer frente a externalidades que llaman globales como las del cambio climático. Es decir, aprovechan oportunidades que pueden tener alguna justificación, ¿eh? No voy a entrar en el debate porque además no es mi campo del cambio climático, pero una cosa es que exista el cambio climático y otra, qué tipo de recetas estatistas y estatalizadoras estás planteando tú. Entonces, aprovechan esas ventanas de oportunidades. La pandemia, por ejemplo, es otra ventana de oportunidad. Muchos en el carro del globalismo, o de la denuncia del globalismo, básicamente lo que dicen es que la pandemia es todo falso, es todo mentira. Bueno, no hace falta llegar ni mucho menos hasta ese extremo conspirativo para reconocer que, claro, que los gobiernos han intentado aprovechar las pandemias para crecer, obviamente, como aprovechan las guerras, como aprovechan las catástrofes naturales, como aprovechan las crisis económicas, pero todo eso no significa que todas las guerras, algunas sí, que todas las guerras, que todas las crisis, que todas las catástrofes naturales, que todas las pandemias sean una especie de diseño del Estado para luego justificar la intervención. No, les viene, no lo esperan. Aquí en España, acordémonos el mes de marzo de 2020, si los que negaban la pandemia eran los que ahora decimos que son globalistas, que están intentando aprovechar la pandemia para crecer, en ese momento ellos decían, no, aquí no pasa nada, vamos a celebrar el 8M, todo va muy bien. Claro, luego ven la pandemia y ven cómo se pueden aprovechar de la misma y la intentan aprovechar, pero de ahí a que haya un plan pergeñado de antemano entre todas las élites globales, de alguna manera presidido por Soros, para tejer todo esto, pues es pasar al campo de la conspiranoia, claro. A ver, hay una cosa que, Mejano, en esto ser viejo tiene sus ventajas. En los años 90... Espera, una cosa, antes de que digas eso. Hay una cosa que es verdad y es, por ejemplo, a mí cuando dicen, no, el globalismo, vale, para empezar ya no es una cosa... Yo conozco mucha gente que está en esta línea, ¿no? Defendiendo esta línea. Y yo discuto con ellos y digo, pero a ver, explícame esto que tú me estás contando, que soy una persona con un Excel organizando el mundo, ¿cómo es eso posible cuando luego tienes países que adoptan políticas completamente diferentes? Habéis nombrado el cambio climático. Ve a China y preséntales a Greta, a ver qué pasa. O ve a la India, o ve al sudeste asiático, en fin. Ve a muchas partes del mundo en el que evidentemente no están con ese eslogan. Entonces te dicen, bueno, vale, no es una cosa mundial, pero sí que es una cosa de Occidente. Luego dices, bueno, en Polonia y Hungría hay ciertas políticas que se asemejan o que se incluyen en lo que es la cuestión del globalismo que no se aprueban. Entonces ya tampoco ni siquiera es todos los países de Europa. Entonces luego, dices... Jano, si me permites, también aquí, ¿el Boris Johnson es globalista o no es globalista? Porque cuando sacó adelante el Brexit era un ataque al globalismo total porque se oponía a la Unión Europea, pero ahora que se está sumando al cambio climático, que se está sumando a la guerra, a la guerra occidental contra Putin, que también durante la pandemia ha intervenido mucho, entonces pasa a ser globalista. Bueno, si fuera globalista no hubiese promovido el Brexit, habría promovido la unidad de Reino Unido dentro de la Unión Europea, porque así tienes una unidad supraestatal todavía más grande, más unificada, que puede dialogar más de tú a tú con Estados Unidos, incluso los gobiernos del grupo de Visegrado, que hace 4 días estaban en el lado de los buenos y ahora son globalistas, porque se han opuesto a Polonia, claro, sí. Ahí lo tienes, claramente, el gobierno de Polonia o el de Eslovaquia y tal. Mira, en los años 90 les empezó a dar con el rollo de los objetivos del milenio, que yo los recuerdo, estuvieron muy pesados. Lo que pasa es que hoy no existía Twitter en aquel entonces y claro, no había toda esta información, se movía tan rápido. Tengo los objetivos del milenio aquí. Ojo, son de hace 22 años estos objetivos. Te los voy a leer, eran un total de 17 objetivos. Bien, poner fin a la pobreza en todo el mundo. Objetivo este es el objetivo del milenio. Primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Bien, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 son los mismos. Objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Segundo, lograr la enseñanza primaria universal. Pues aquí resulta que tenemos lo mismo, pero en el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades durante toda la vida para todos. Le meten más texto. Pero vamos, están calcados. Lo único que han hecho con la cosa esta de la Agenda 2030 es meter más. Ahora son 17, antes eran 8. Y los restantes, bueno, el extra que le han metido es básicamente temas medioambientales. Bueno, aquí los tengo. Garantizar el acceso a una energía asequible, pues bla, bla, bla. Garantizar la disponibilidad de agua, la cosa esa de la igualdad entre los géneros, construir infraestructuras resilientes. Si es que es una chorrada detrás de la otra, que cualquier político lo dice a todas horas. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Si es que es Pedro Sánchez hablando. Es que estas mismas tonterías las teníamos en el año 2000, hace 22 años. ¿Sabes dónde se han quedado?
¿Sabes dónde? En nada. Ya está, en bla, bla, Sí, bla, 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 bla. Bueno, El hombre, el mundo ha mejorado, pero no ha mejorado por esto. Ha Oye, mejorado pues porque el mercado se ha extendido, ¿no? Y ha bajado mucho la pobreza, etcétera, y se han incorporado al primer mundo un montón de cientos de millones de seres humanos y han empezado a comer gente que no lo hacía, a comer todos los días y a estar caliente y a llevar una vida mejor, pero no a causa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, sino a causa de que la globalización se ha extendido. Bien, pues va a pasar exactamente lo mismo. Es bla, 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 nada más. No hay que darle pero, más importancia. Sobre esto no hay ninguna conspiración montada. Se paga una burocracia internacional que sale carísima y se paga desde los años 40, desde el final de la Guerra Mundial, y tienen que justificar lo que cobran. Y lo justifican con estas gilipolleces, nada más. No hay que pero, por montar sobre ejemplo, una historia. pero sí que es verdad, hay una cosa, Fer. Hay políticas, las políticas medioambientales, vale, ya sabemos que valen en todo el mundo, hablamos de Europa, que sí que se están aprobando y adoptando al unísono en todas partes y que tú Pero no te esto es puedes al salir de margen ello. de. No, no, pero Jano, esto es al margen de la Agenda 2030. Es decir, el diseño de la Bueno, política sí, pero energética en Europa es de los años 90. Estamos ahora pagando las consecuencias. claro, Pero pero lo que me refiero que España, sí que hay puntos que, vale, a lo mejor no es los que están en la agenda, pero sí que existe una especie de consenso generalizado sí, y sí, es las políticas medioambientales son estas. sí. Y que incluso aunque tú no quieras adoptarlas o quieras salirte, no puedes. En O sea, es Europa. decir, No en confundas Europa Europa, con sí, sí, no confundas justo, Europa no, no, con justo, es lo que he Europa, dicho. O sea, no Europa. es una cosa, sí, Europa. Entonces, ya viniendo a la parte, o sea, ya está claro que eso es absurdo pensar a nivel mundial que está pasando eso, porque no. Sino en el caso de Europa, cualquiera que viva en otro país o haya vivido, le interese lo que pasa en otros países, sabe que no es cierto. Pero en el caso de Europa, la Unión Europea se ha convertido en un ente supranacional que sí que va por esa línea y sí que existe todo ese tipo de consensos. Entonces, o sea, evidentemente yo no creo, vamos, que no lo creo, es que si lo creyese lo diría, pero es que no es así. Y mira que he entrevistado gente que tiene ese tinte de que todo esto está orquestado y está todo organizado y luego ves cosas como, por ejemplo, Kamala Harris. Yo recuerdo cuando decía, no, es que esto con la victoria de Biden es la victoria del globalismo, el plan no sé qué, Kalergi, no sé qué historias. Y Kamala Harris a los 2 meses se plantó, creo que fue, no sé, fue en Nicaragua o en Guatemala, Guatemala, Guatemala fue, sí. y diciendo, no vengan que los vamos a echar. Y dices, a Mm. ver, o sea, explícame esto. O sea, como no se suponía que estaba todo preparado para... O sea, que sí que existe mucha paranoia y mucha conspiranoia que no se puede mostrar, pero sí que es verdad que existen unos consensos que son muy difíciles salirse de ellos. Bueno, porque, a ver, aquí se mezclan, yo creo, dos cuestiones. Una, en Europa se está construyendo un Estado que va ganando terreno a los antiguos Estados y obviamente eso que supone, pues que la soberanía se va trasladando a un nivel más alto, que es algo que a algunos no nos ha gustado desde el principio. La Unión Europea debería ser una unidad comercial, económica, pero no una unidad política. Pero bueno, se está construyendo. Entonces, si se está construyendo, evidentemente vas a percibir que estás perdiendo soberanía en tu Estado nacional, porque es que se está destruyendo el Estado nacional poco a poco, se está minando el Estado nacional para construir un Estado europeo. A largo plazo, esto no es algo que vaya a ser en 5, 6, 7 años, poco a poco se van dando en esa dirección. Entonces, esa es una cuestión. Y por eso quienes están entrando ahí, equivocadamente, de ahí que yo celebrara el Brexit en su momento, con cautelas, pero en principio creo que es algo positivo, pues quienes están entrando ahí no tienen margen de maniobra porque hay muchas competencias que están perdiendo. Y por tanto, lo que decías, Jano, de no nos podemos salir del guión, no, es que el guión ahora lo marca Europa. La Comisión Europea, el Consejo Europeo. Entonces, ahí no hay mucha escapatoria, salvo salirse de la Unión Europea, claro. Luego, otro nivel es que en el mundo, al menos en Occidente, hay un consenso socialdemócrata cada vez más extendido. No hay muchas diferencias entre los gobiernos europeos porque el grueso de la población en la mayor parte de países desarrollados pues tiene unas ideas, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero unas ideas socialdemócratas. Algunos socialdemócratas con tintes más conservadores, otros con tintes menos conservadores, pero socialdemócratas. Es decir, todo el mundo quiere un Estado de entre el 35% del PIB, los más liberales, al 50-60% del PIB, y de ahí no te sales. Y si alguno se quiere salir fuera de Europa, se puede salir, pero es que tampoco se quieren salir porque el consenso mayoritario, ya digo, es socialdemócrata. Con lo cual, las personas que tenemos otro punto de vista distinto al mayoritario, pues claro que podemos sentir que hay un rodillo que nos asfixia y que nos aplasta y que no hay forma de diferenciarse, pero es que ese es el rodillo ideológico dentro de una democracia funcional. Las mayorías imponen su voluntad sobre las minorías y ya está, no tienes otra alternativa. Y eso, además, dentro, como decía, de una Unión Europea
que se está formando, que se está desarrollando, que se está constituyendo y que, por tanto, aunque hubiese algún Estado miembro de la Unión Europea donde hubiese un giro muy importante ideológico en la población, pues o se sale de la Unión Europea o se tiene que someter, porque ahora el demos europeo es más amplio y, por tanto, no tenemos tanta autonomía, por desgracia, como teníamos antes. Aquí, por ejemplo, una pregunta que nos dejaba Nandok, que dice: saludos familia, un besito, ¿qué recomendáis hacer desde el punto liberal, supongo punto de vista liberal, para revertir esta situación? Votar igual, políticos abusan del poder. No votar igual, ignoran la abstención y además hay movimientos colectivistas que lo acaparan. ¿Qué hacer, pues? Guerra Que de las tengáis miedo, ¿eh? No, es que esperaba que Fernando... No, yo que hagan, que se pongan a salvo ellos mismos. Yo cada vez peor, más a lo mío y más individualista. No hay Sí, bueno, pero vives en sociedad, Fer, o sea, me refiero. No, yo vivo aquí solo, macho, en esta cueva. Sí, coño, pero si mañana te vota la mayoría de la población. No hay solución colectiva, me pondría a salvo, tío. Ya está. Sí, No bueno. hay solución colectiva posible, no la hay. No, ni revolucionaria ni nada por el estilo. Que no pierdan el tiempo, como lo perdí yo de joven. Ya está. Que se preocupen de lo suyo, de su familia, de lo que le pilla más cerca, y si ven que esto se torna asfixiante, que se abran. Ya está. Y que pongan a salvo lo suyo cuanto antes. No hay posibilidad. Por lo que dice Rayo, si es que al final un gobierno se parece a la gente sobre la que gobierna, ¿no? Cuando dice, no, es que ¿por qué tenemos a Pedro Sánchez? Pues porque los españoles se han elegido. No le demos muchas más vueltas, y si no es Pedro Sánchez será Feijóo, que tampoco es tan distinto, ¿no? En muchos aspectos. ¿Por qué en Francia ha habido quien ha salido? El tema de la vacuna es hasta peor, porque si hubiese esto El pasado tema con del COVID Feijóo, fue peor, nos hubiese obligado a los españoles a vacunarse, vamos, quería multar a los que no se vacunasen en Galicia, que esto muchos han olvidado. La gente encantada, mucha gente encantada, así que en esto no hay posibilidad, que si tenéis, qué sé yo, 20 años o 25, no perdáis el tiempo. No tiene solución. Ya está. Además, en nuestro caso, que es un continente ultra mega envejecido, con gente, con jubilados por un tubo, a los que les han prometido una pensión a costa de los que están trabajando en la mayor parte de los países. Pocas revoluciones va a haber en esa dirección. Más bien todo lo contrario. Vamos a terminar pues como en Francia, que van a enchufar un 10% de impuesto a los salarios para mantener el sistema como sea. Y todo además encantados de que sea así. No hay posibilidad, no lo sé en otros lugares del mundo, pero desde luego en Europa no hay cero posibilidad. O sea, el Estado ha prometido pagos a demasiada gente. Y esto solo se sostiene sobre un sistema fiscal que siempre es cada vez más asfixiante. Joder, ¿no os acordáis de cuando subieron el IVA en el año 2010? Sí. No, esto es temporal, es una cosita por un momento, no, del 16 al 18, luego Rajoy lo mismo, el temporal al 21, lo subirán al 25, sin demasiados problemas, y no hay posibilidad de echar marcha atrás porque el Estado es una empresa de seguros, pero es que es el Estado español, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado alemán, todos, el Estado británico, son empresas de seguros gigantescas, que todos los meses, cuando el día 1 de cada mes, tienen que hacer tacatá y poner miles de millones de euros encima de la mesa para pagar desempleados, para a quienes se les ha prometido un pago si se quedaban desempleados, para pagar pensionistas a quienes les ha prometido un pago toda la vida, porque además les ha estado quitando dinero para esto, pagar empleados públicos. No hay posibilidad, no existe. La ventaja, bueno, pues mientras todavía se pueda seguir viviendo aquí, pues viviremos aquí. Pero no hay revolución posible. Ya sé que es muy duro decirlo, pero que no pierdan el tiempo, que yo perdí muchísimo tiempo de mi vida con esto, que no merece la pena. Ya está. Bueno, si ven qué tal, puerta. Gibraltar está muy bien, Andorra también, hay todavía pequeños paraísos. Bueno, Gibraltar está mejor que Andorra, hay que decirlo, tiene mejor clima. Pero vamos, no desde el punto de vista liberal, y ya lo siento, pero no hay... Bueno, por poder se podrían hacer un montón de reformas, pero la gente está dispuesta a aguantar esas reformas. Esa es la pregunta. Vale. Yo estoy de acuerdo contigo en ese... Te dejo a ti, Juan, pero es que la gente estará deprimida ahora mismo, Fer. Entonces, a ver, es verdad que es complicado, es verdad que tendría que haber un cambio de la mentalidad de la población. Y es verdad que los políticos son reflejo de su población y en un sistema democrático, y hay muchos ejemplos, obviamente cambiarían su discurso si la población estuviese del lado de esas reformas. El problema es que son impopulares. Entonces, como son impopulares, y yo siempre pongo el ejemplo de Turgot, cuando fue ministro de Finanzas en Francia. Él hizo unas reformas estupendas para la economía, pero como eran impopulares, lo cesaron. Lo echaron rápido. Sí. Dijeron, lárgate, porque es que son impopulares. Dice, pero bueno, he reducido el déficit, he reducido la deuda, he conseguido acabar con estos gremios que tenían monopolizado prácticamente todo. ¿Y me echas? Sí, porque eres impopular.
Entonces, vale, es muy complicado porque es un sistema democrático, pero si consiguieses que la población entendiese y aceptase que esos sacrificios a corto plazo son beneficiosos a medio y largo plazo, sí que podría cambiar. No lo sé. Bueno, Jano, ahí incluso te corrijo. A Turgot lo echó un sistema no democrático. Lo digo Bueno, porque exacto, incluso... exacto, sí, era el rey de Francia Luis Sí, XVI, sí, 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 Luis sí. XVI. Por eso, que Mm, incluso teniendo una monarquía absoluta, si eres muy impopular, no hace falta que sea la claro, democracia votando en las urnas. Si total. eres muy impopular, te echan. Por eso, la única forma de cambiar esto es cambiando pues, la mentalidad mayoritaria de la gente. Ahora, yo creo que ahí Fernando tiene un punto de razón en que eso es algo muy complicado para una generación y que quien lo intente, pues probablemente va a fracasar y si de alguna manera consigue influir, no va a ser para él. Hasta cierto punto será como Moisés, que se quedará a las puertas ya no de la tierra prometida, pero sí de reformitas en una mejor dirección. Aún así, creo que merece la pena intentar luchar, pero también coincido con Fernando en que eh, la gente tiene que aprender también a ponerse a salvo, tiene que aprender a buscar su espacio de libertad en un mundo que no es libre, que no lo va a ser en las próximas décadas, pero mientras nos dejen cierto resquicio, cierto espacio para poder organizarnos y no nos roben mucho más de lo que nos roban, y para eso, pues a lo mejor la batalla de las ideas se ayuda a algo, es decir, no tanto para hacer una revolución, que coincido en que no parece que esté cerca, ni mucho menos, pero sí para frenar algunos de los golpes más brutales que nos puedan querer, con los que nos puedan querer castigar. Bueno, pues si no retrocedes mucho y aprendes a cómo evitar los tentáculos de la burocracia estatal, bueno, hasta cierto punto puedes vivir una vida vivible. Y creo que eso es a lo que pues, deberíamos tratar de aspirar todos. Responsabilidad social, tratar de divulgar buenas ideas, tratar de persuadir al otro de que sus ideas son disfuncionales a largo plazo para la sociedad, pero luego parte egoísta, pues organízate para escapar del Estado y si se vuelve muy asfixiante, pues efectivamente vete del país. Ujú.